están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Gálatas capítulo 5. Pero antes de empezar, como sabemos, lo importante es la oración, porque sin la ayuda de nuestro Padre es imposible, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, por favor, si quieres que también las palabras lleguen a tu corazón, si quieres que el Espíritu Santo te ayude y te guíe en el entendimiento de la palabra, es importante que oremos. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más, Padre, de estar a tu lado, de poder servirte, de poder agradarte, de poder darte honra y gloria en cada acción y decisión que tomemos, Padre. Pero para eso sabemos que necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu guía, de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Padre, en cada acción y decisión que tomemos, que lo hagamos basados de acuerdo a tus enseñanzas, Padre. Ayúdanos a ver las cosas en la manera que tú las haces. Ayúdanos a entender las cosas en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, y no usando nuestro propio entendimiento y conocimiento. Ayúdanos, guíanos, mas líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, líbranos de toda maldad. Líbranos, Padre, de todo lo malo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con la recopilación. Pablo en este capítulo también sigue refiriéndose y hablando acerca de la ley, ¿verdad? Como vemos, había muchos cristianos gálatas que estaban muy equivocados, que pensaban que era necesario seguir las leyes judaicas, seguir las normas judaicas, seguir con las tradiciones humanas para poder tener la salvación. Seguir una de estas tradiciones es la circuncisión, como sabemos. Pero Pablo nos dice que esto ya no está en efecto. Esto ya no es necesario que lo hagamos. Que gracias a Cristo Jesús esto ya no es necesario. Porque la única manera de salvarnos y de ser salvos es a través de Cristo Jesús, a través de Él, a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Es la única manera de ser salvos. No haciendo ninguna ley, no es necesario circuncidarnos ni nada, sino simplemente creer en Cristo Jesús, tener fe en Él. Y obviamente si creemos en Él y tenemos fe en Él, tenemos que hacer las cosas como Jesús nos enseñó, que sus enseñanzas fueron basadas en el amor, ¿verdad? Y es como tenemos que hacer las cosas. Cada decisión y acción que tomamos, que sean basadas de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Y todas ellas se resumen en el amor a los demás. Primero, en amar a nuestro Padre sobre todas las cosas, ¿verdad? Antes que tomemos alguna acción o decisión, pensar si esto va de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Si lo que estamos haciendo es de acuerdo a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos dice. Entonces, esto es importante. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como ya les había dicho anteriormente, si uno ama a su prójimo, jamás va a pensar en hacer daño, ni va a tener ningún sentimiento negativo hacia esa persona. Al contrario, sino nuestros sentimientos van a ser solo de amor y de servicio hacia los demás. Porque si somos cristianos, tenemos que obedecer lo que Jesús nos dijo. Y Jesús nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes y ceremonias judaicas. Ya no es necesario, ya no las necesitan, ya Cristo nos libertó. No es necesario que nos sigamos guiando en esas leyes, porque ya Cristo nos libertó, ya somos salvos. Solo debemos seguir sus pasos, solamente debemos seguir lo que Él nos enseñó. Y entonces, porque esta ley no nos justifica ante Dios, ¿verdad? La única forma de ser justificados ante Dios es a través de Cristo Jesús. Entonces dice, pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, por la fe, contamos con la muerte de Cristo para justificarnos ante Dios. Al morir Cristo Jesús, Él nos justificó, nos limpió de todo pecado ante Dios, ante nuestro Padre, ante el Padre de Jesús. Entonces,
los que hemos recibido de Cristo la vida eterna, no tenemos que andar preocupándonos de si estamos circuncidados o no, ni de si estamos obedeciendo la ley o no. Nos basta la fe que actúa a través del amor. Eso es todo, es tan simple, ¿verdad? Es tan simple, sobre todo porque sabemos que no estamos solos. Sabemos porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Entonces, Dios envió a su Hijo para salvarnos y justificarnos ante Él. Dios hizo todo lo que está en sus manos para ayudarnos. Ahora nos toca a nosotros aceptar ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado, que Jesús ha hecho mostrando su maravilloso amor. Entonces está en nosotros en aceptar a Jesús, aceptar el maravilloso regalo que nos da, que es la libertad, que es la vida eterna, que es la vida, ¿verdad? Y la vida eterna y el servicio a nuestro Padre, poder tener la oportunidad de estar cerca a nuestro Padre. Entonces no necesitamos de ningún tipo de leyes ni de tradiciones, tanto judías como de nosotros mismos, en donde estemos, en donde pertenezcamos a las leyes o normas de donde vivamos. Lo único que necesitamos es creer en Cristo Jesús, actuar como Cristo Jesús nos enseñó y basar nuestra vida a un solo Dios, a ser leales a un solo Dios y a las enseñanzas de Jesús, que son basadas en el amor. Que todos los que hagamos sean basadas en el amor, que es lo que Pablo ha venido diciéndonos durante todo ese tiempo, desde Corintios hasta ahora Gálatas, que todo se basa en el amor. Aquí vuelvo y repito, Pablo dice, los que hemos recibido de Cristo la vida eterna, porque si creemos en Cristo tenemos la vida eterna. No tenemos que andar preocupándonos de si estamos circuncidados o no, ni de si estamos obedeciendo la ley o no. Nos basta la fe que actúa a través del amor. Si creemos en Jesús, obedecemos lo que Jesús nos dice, que es amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios primero antes que nada, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siempre buscando el bien de los demás, el servicio hacia los demás, porque es lo que Jesús nos enseñó, no solo con palabras, sino también con acciones. Nos enseñó el amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos nosotros. Entonces, no necesitamos de ninguna leyes, ni de ninguna tradiciones, ni nada, sino basar nuestra vida en el amor. Así estamos siguiendo los pasos que Jesús nos enseñó. También dice, ojalá que esos maestros que tratan de engañarlos reciban su propio castigo. Ustedes iban bien, dice. ¿Quién les ha impedido seguir la verdad? Ciertamente no ha sido Dios, porque Él es el que los llamó a ser libres en Cristo. Pero a veces una sola persona echa a perder a los demás. Qué triste que eso suceda, ¿verdad? Esperemos que estas personas, estos cristianos, hayan recapacitado, reaccionado y no haberse alejado de la verdad, de la palabra de Jesús. Y que no hayan hecho caso a esas personas que, como Pablo bien dice, a veces una sola persona echa a perder a los demás. Por eso es que, como aquí también Pablo dice, es muy importante que escuchamos y obedezcamos la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que a veces una persona basta para hacernos daño. Tengamos mucho cuidado, seamos inteligentes, oremos siempre y guiémonos siempre de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Como dice acá Pablo, dice, porque amados hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, pero no a la libertad de hacer lo malo, sino a la libertad de amar y servir a los demás. En eso se basa la ley de Cristo, en amar y servir a los demás. Porque la ley se resume en este mandamiento:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente si amamos, no va a haber ningún sentimiento negativo, ni vamos a hacer nada negativo hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Les aconsejo, dice, que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Cuando a veces ustedes escuchen cosas y no sepan qué decisión tomar, qué debo hacer, ¿será mejor que haga esto? ¿Será mejor que haga esto? ¿Qué debo decidir? Uso mis propios pensamientos, mis propios conocimientos. ¿Qué dice María? ¿Qué dice Benito? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dicen mis primos? ¿Qué dicen mis tíos? ¿Qué dicen mis padres? ¿Qué dicen mis hijos? A veces no sabemos qué es lo correcto. A veces nos sentimos en una encrucijada y no sabemos qué hacer. Pues para eso está la Biblia. La Biblia nos aclara y nos dice las cosas con mucha claridad. Pero algo que es muy importante también en cada cosa que hagamos y decidamos, antes de tomar alguna decisión, antes de tomar alguna acción, lo más importante es como dice acá Pablo. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Entonces, cada vez que nos estemos en una disyuntiva, oremos mucho y escuchemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a lo que es lo correcto. Y lo correcto es escuchar al Espíritu Santo y hacer su voluntad. También lo correcto es lo que está en la palabra de nuestro Padre, que como sabemos y Jesús nos enseñó que todo está basado en el amor. Si algo que vamos a hacer no se basa en el amor, pues definitivamente no viene de Cristo, no viene de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y Jesús es eso lo que nos enseñó, y se basa todo en el amor a nuestro Padre, en el amor a Jesús, en el agradecimiento y recibir ese enorme sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en demostrar que lo amamos, que estamos agradecidos por ese sacrificio. Lo demostramos haciendo el bien a los demás, tratando de comportarnos como a nuestro Padre le agrada que hagamos las cosas, no en la manera que a nosotros nos parezca, o a la manera que nosotros creamos, o a la manera que nosotros deseamos, porque ya nosotros, como dijo Pablo en un momento, ya no existimos más, ya no existimos como griegos, no existimos como judíos, no existo como mujer, simplemente soy parte del cuerpo de Cristo. Y si soy parte del cuerpo de Cristo, tengo que actuar como Cristo Jesús me enseña, como Jesús me enseñó, que me tengo que basar siempre en el amor y en el servicio, en cada cosa que vaya a hacer. Que lo demás no es tan importante. Lo más importante es poner a Dios primero antes que todo y nuestro servicio de amor hacia los demás. Y como repito, aquí Pablo nos dice, si hay momentos que hay gente que nos hace dudar, que nos hace pensar diferente, obedezcan solo la voz del Espíritu Santo, que Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo, lamentablemente. No escuchemos nuestros propios pensamientos, deseos o sentimientos, sino escuchemos nuestra voz interna, escuchemos al Espíritu Santo que habla. Mantengámonos siempre en oración para que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros y quien nos ayuda. Porque dice, cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, fornicación, impurezas, vicios, idolatría, espiritismo. Y el espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Como sabemos, esto hacían y practicaban mucho los pueblos que estaban alrededor de los judíos, ¿verdad? Practicaban espiritismos, tenían sus dioses falsos, obviamente que ni siquiera existen, como dice Pablo. Pero ¿quiénes eran los que movían todo eso? Eran los demonios. Quienes alentaban y hacían eso eran los demonios. Que mataran a personas inocentes, que mataran a niños, que era lo que Dios más amaba,
los niños y las vírgenes, ¿verdad? Puras, eran lo que ellos mataban y sacrificaban, diciendo a sus dioses, entre comillas. Pero lo único que hacían era deleitar al demonio haciendo esto. Y acá lo dice claramente Pablo, el espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Así que todo lo que sea espiritismo, lectura, adivinanzas, nada de eso es de Dios. No necesitamos saber qué va a pasar mañana, porque nuestro Padre está en control de nuestra vida y no necesitamos absolutamente de nada. Entonces, alejémonos de todo eso, porque eso no es de Dios y a nuestro Padre no le agrada. Entonces, también Pablo nos dice que si seguimos con nuestras malas tendencias, nos llevará también a los odios, a los pleitos, a los celos, iras, a las ambiciones, a las quejas, a las críticas, siempre estar mirando en la paja del ojo ajeno, y a los complejos de superioridad, ¿verdad? Todo lo negativo, todo lo malo. E invariablemente, actuando de esta manera, ¿qué vamos a causar? Uno, que nos alejemos completamente de Dios. Y otro, que caigamos en doctrinas falsas, ¿verdad? En religiones falsas, en envidias, en crímenes, en borracheras, en orgías y muchas otras cosas más que ya nosotros sabemos y que necesitamos alejarnos de eso. Pero acá hay algo que es muy importante, que todos debemos de atesorar en nuestros corazones. Pablo dice: pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros si creemos en Cristo Jesús, y Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando hacemos las cosas como Jesús nos dice, si nos comportamos como verdaderos cristianos, es cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, y esto produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y en nada de esto entramos en conflicto con la ley judía, porque todo tiene relación. Nuestro Padre lo único que desea es salvarnos del pecado, es acercarnos a Él, es liberarnos de este mundo que solo nos trae sufrimiento. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner a nuestro Padre primero antes que todo, es creer en Jesús, nuestro Salvador. De esa manera el Espíritu Santo vivirá en nosotros, y en cada una de nuestras acciones, cuando ponemos a Cristo primero, cuando hacemos las cosas de acuerdo a como Jesús nos enseñó, basadas en el amor, sabremos que estamos actuando en lo correcto. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz los impulsos de su naturaleza pecadora. Si ahora vivimos por el poder del Espíritu Santo, sigamos la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida, donde estemos, a donde vayamos, porque ser cristiano no es tener horas o minutos de cristiano. Ser cristiano es vivir como Cristo nos enseñó, vivir como Cristo Jesús nos mostró que debemos hacerlo, vivir una vida basada en el amor a nuestro Padre, y segundo, en el amor a nuestro prójimo. Como dice Pablo, necesitamos amar a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se basa simplemente las enseñanzas de Jesús, en el amor y el servicio, pero poniendo siempre a nuestro Padre, al Padre de Jesús, a su Padre amado y nuestro Padre sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.